Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Los partidos políticos andan ya afanados en mandarnos mensajes para ganarse nuestra confianza. Y esos mensajes son a veces contándonos los méritos propios o los deméritos del contrario. Llegados a este punto, lo que hacemos aquí en el debate con frecuencia también es analizar esa situación. Escuchamos esos mensajes de los líderes políticos, pero con técnicos, con profesionales de cada uno de los sectores, analizamos qué ocurre, cómo está la situación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, esta noche en el de las infraestructuras, porque sin duda alguna el que tengamos un aeropuerto, el que haya un canal para trasvasar agua, el que se esté soterrando la línea ferroviaria o que se pueda hacer un puerto, no es importante en sí mismo, no es importante, que ya lo es, la obra en sí misma, sino las consecuencias que debe acarrear su funcionamiento para la calidad de vida de los ciudadanos, para la mejora de oportunidades, para la riqueza y la economía de nuestra región. Vamos a hablar hoy de infraestructuras, de cómo se encuentran algunas de las más importantes en estos momentos. Y lo vamos a hacer con, como decía, 4 expertos, 4 profesionales de este ámbito por diferentes motivos, como son los siguientes. Nos acompaña Pedro de los Santos. Él es vicedecano de Ingeniería Civil de la Universidad Católica y por tanto un experto en lo que es obra pública. Pedro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches, compañeros de mesa, Alfonso, Pablo y José María. Encantado, muchas gracias. Además, Pedro ya ha adelantado y ha presentado a los invitados, cosa que le agradezco. Nos ha saludado. Exactamente. Nos acompaña también, en efecto, Alfonso Hernández Zapata, que es el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CROEM. Él es además vicepresidente de la CROEM y presidente de la Federación del Metal, que es muy potente, evidentemente, dentro de la región de Murcia. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Bienvenidos a vosotros también, a los compañeros. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Todos estos asuntos de los que yo les he apuntado brevemente están en la opinión pública continuamente. Para analizar también qué ocurre al respecto, qué ha venido ocurriendo, nos acompaña Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación. Pablo, encantado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, feliz de estar en esta mesa, en este debate tan importante y para hablar de temas tan trascendentales para el desarrollo de Murcia, como son las infraestructuras que se nos deben como región en el contexto de nuestro país. Y yo decía que todo eso tiene consecuencias económicas y revierten, por tanto, en los ciudadanos a nivel individual, aunque pueda parecer, bueno, a mí esto del Gorguel, pues como que no me toca. O esto del AVE, pues es que yo no me lo planteo si voy a viajar o no. Sí que tiene que ver y mucho con todas las posibilidades que tengamos los ciudadanos. Y por eso, para hablar de la parte económica, todos lo harán, pero especialmente el vicedecano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, que es José María Moreno. Bienvenido, José María, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, encantado de debatir y comentar estos temas de una vital importancia para la región y para el país y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Pablo, yo decía que todos los partidos andan ahora con sus méritos teóricos, y los teóricos de mérito del contrario. De todo lo que yo he dicho nos encontramos la cara y la cruz. El trasvase, pues acusaciones cruzadas. En el tema del AVE, no digamos. En el tema incluso del Camarillas. Todo ello acusaciones cruzadas que en parte seguramente algo de lleva razón cada uno de ellos, en parte seguramente tampoco la llevan y hay que ir analizando. Estamos en momento de precampaña, aunque nunca hemos dejado de estarlo seguramente, ¿no? En términos de infraestructuras, todos los partidos lo han hecho mal, todos los partidos gobernantes en la región de Murcia, porque si no sería injustificable que la región de Murcia llegue a contar con un aeropuerto, llegue a contar, aún no cuenta, con tren de alta velocidad, o llegue incluso a celebrar hoy la llegada de un tren híbrido por la vía de Camarillas que acorta el trayecto a Madrid, con 30 años de retraso. Las infraestructuras en Murcia, las trascendentales, las importantes, están llegando, son reclamaciones prehistóricas, que ya no históricas, que llegan con 30 años de retraso y ni siquiera aún están llegando aquí. Nos ponemos a hablar de nuestra infancia y juventud y podemos recordar todavía promesas respecto. Por ejemplo, la plataforma Prosoterramiento nació a finales de los 80. El proyecto para que el AVE llegase a Murcia, en aquel momento soterrado, es de 2006. Llevamos 30 años esperando un AVE que aún no ha llegado y lo que van a llegar a partir de ahora son trenes híbridos. Entonces, todos los partidos, todos los gobernantes, todos los dirigentes no lo han hecho bien en términos de infraestructuras y han dejado a nuestra región en una situación de cola, teniendo en cuenta que es una región exportadora, que es una región mediterránea, donde está la población asentada, que es una región con potencial turístico,
pues es inexplicable que no contemos con estas infraestructuras básicas y que contemos con un aeropuerto después de 30 años esperando y de que gocen de esas infraestructuras regiones con las que competimos, como por ejemplo Alicante. La verdad es que este programa hoy es francamente oportuno. Yo diría que es histórico, Pedro, porque hoy ha empezado a funcionar el tren por Camarillas, 30 años. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos escuchado y ha habido opiniones y discusiones y proyectos sobre Camarillas? Hoy ha empezado a funcionar, aunque eso sí, el tren no es de menos de 3 horas, es de 3 y poco, si va a pasar por Cieza y Calasparra, solo uno, que habrá que poner otro más. Bueno, sigue el debate y luego quién se cuelga la medalla. Luego hablaremos de la medalla, pero el retraso es enorme, ¿no, Pedro? Sí, por fin, como tú comentas, Antonio, deberíamos de estar, y de hecho yo creo que estamos pues totalmente satisfechos de que hoy haya dado por fin pues ese resultado de eso que yo comentaba además en pequeña tertulia antes de empezar, que yo ya en mi época de primera comunión ya estaba oyendo hablar de la variante de Camarillas, más de 30 años, pero yo parece que hace 34 años fue cuando se diseñaron los primeros estudios sobre la variante de Camarillas. Pues bueno, tuvo que llegar, y lo comentábamos también hace unos minutos, tuvo que llegar la CROI, tuvo que llegar empujando desde un aspecto económico la Autoridad Portuaria de Cartagena para que Camarillas ha sido una realidad. Pero yo quiero que nos fijemos en una cosa. Tenemos ahora un tren híbrido, el Alvia, que podía estar 30 años y debería de estar porque la inversión realmente ha sido poca en comparación a lo que son unos presupuestos generales del Estado, que nos va a poner desde Murcia en 3 horas y 14 minutos en Madrid. Estamos dándole vueltas al AVE, el AVE que nos va a llegar cuando nos llegue, parece que al final del 2021, un AVE sin duda de tercera, que nos va a poner en 3 horas. Vamos a pensar esas 3 horas de las 3 horas y cuarto con las cuales ya llegamos a Madrid. Es increíble que Valencia tenga un AVE en 1 hora 45 minutos con 355 kilómetros de Valencia a Madrid, prácticamente la misma distancia de Murcia, y que Sevilla y Málaga a 530 kilómetros de Madrid, 130 más, que Murcia tenga en un AVE en 2 horas 30 minutos, o Alicante lo tenga en 2 horas 20 minutos con más kilómetros, con 430 kilómetros. De Murcia a Madrid, 400 kilómetros, y nos hablan de un AVE en 3 horas, con las vueltas que le hemos dado al AVE. Y tenemos hoy un tren ya que nos pone en 3 horas 15 minutos. Pedro, en cualquier caso, ¿por qué es tan importante, para quien no lo conozca, brevemente, en 30 segundos, quitar la curva del Camarillas? ¿Qué supone esto de Camarillas? Pues supone no pasar por Calasparra, supone efectivamente en un triángulo pasar, bueno, por una hipotenusa y dejarnos los catetos de ir desde Cieza a Calasparra y de Calasparra pues meternos en Agramón. O sea, es desde luego pues acortar pues 16, 18 minutos. Aparte de que realmente va a poder ir el tren a mucha más velocidad, porque no solamente es el tema de recortar de los kilómetros, sino que además va a ir directo como tendría que ir, como bien está diciendo Pedro, que realmente es ese el AVE real de la región de Murcia. No tenemos que irnos, estamos a la misma distancia de Valencia o de Alicante, tenemos incluso más cerca que Alicante y sin embargo tenemos que pasar por Alicante, y 10 o 12 años después de que haya llegado tanto a Valencia como a Alicante, con la peculiaridad de que encima de todo hubo un pacto de Estado de que llegaría a Valencia, Alicante y a Murcia al mismo tiempo. Y fijaos dónde estamos en la región de Murcia. Lo cierto es que es una pena el que y es desalentador para muchos ciudadanos de la región de Murcia ver cómo se ha maltratado a la región, desde luego desde el punto de vista de las infraestructuras. En cuanto a Camarillas, ha jugado un papel importante, decía Pedro hace un momento, la propia CROEM, ahora estamos viendo los políticos, el cruce de acusaciones, pero ahí la autoridad portuaria juega un papel muy importante. No, eso es otra de las cosas que efectivamente dices tú, pero bueno, como para ponerse las medallas todo el mundo tiene el pecho preparado, pero realmente fue CROEM, es un proyecto que por desgracia lleva muchísimos años, pero el último empujón
fue Croen la que sacó del cajón el proyecto y luego la autoridad portuaria la que financió, la que ha pagado realmente al final la infraestructura es la autoridad portuaria. O sea, que es que son agentes externos, periféricos, los que realmente están llevando a cabo infraestructuras clave para la región de Murcia. Yo hablaba del beneficio económico, José María. Bueno, efectivamente, por ejemplo, en este caso, es evidente que las infraestructuras suponen un impacto directo sobre la riqueza regional, en este caso. No sé, pongamos un poco el ejemplo de lo que ha ocurrido en Alicante, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, lo que ha ocurrido en Málaga, en Sevilla, en tantas otras ciudades que al estar conectadas con Madrid de una manera directa y rápida, pues se ha producido un impulso increíble por ejemplo, el turismo, de los servicios, etcétera. ¿Cuántos años llevamos nosotros de retraso respecto a esas ciudades y a esas regiones? Pues efectivamente, podemos llevar 30 años. Lo único que creo que nos salva, que también lo hemos comentado un poco en la pretertulia, pues es el espíritu dinámico que tiene la región y, bueno, pues realmente yo creo que somos en ese sentido una región envidiable. Aun teniendo unas infraestructuras del siglo XX, pero quizá de mitad del siglo XX, somos capaces de tener una región exportadora, una región productiva, una región que cuando hablas con otros compañeros de otras regiones te dicen que en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, no hay ese dinamismo que hay aquí. Y es una pena que digamos, entidades que no son estrictamente administración pública sean las que tengan que tomar las riendas para desarrollar las infraestructuras en Murcia. Pone de manifiesto una vez más pues lo que ha comentado Pedro, la incapacidad quizá, o lo que hemos comentado, la incapacidad de nuestros políticos, perdón, Pablo también lo ha dicho, de nuestros políticos de gestionar realmente lo que influye en la economía, en el empleo, etcétera, de la región. Le doy la palabra a Pablo, pero antes vamos a escuchar precisamente porque respecto de esta infraestructura, el delegado del Gobierno y máximo representante, secretario general del Partido Socialista, Diego Conesa, y el presidente de la Comunidad Autónoma y también máximo representante del Partido Popular, Fernando López Miras, han hecho alusión a esta cuestión con motivo de la apertura del Camarillas. La reducción en tiempos de esos kilómetros que se aprovechan con esa nueva variante es cercana a los 20 minutos. Vamos a ver en los primeros días cómo transcurre, pues son tiempos de pruebas, pero se van a ir viendo con el tiempo, pero casi 20 minutos de reducción de los tiempos, que unidos a la reducción que ya se ha producido con la puesta en marcha de un tren híbrido en el mes de septiembre y con la puesta en marcha de otro tren de altas prestaciones, otro tren híbrido para el mes de mayo, en el que ya se han puesto los billetes a la venta, pues estamos hablando de algo más de 3 horas, lo que es el viaje desde Madrid. Y también, muy importante, lo que es la vertebración de la región. Tendrá parada en Cieste, tendrá parada en Ellín, muy importante para dar un servicio a la Vega Alta, al Altiplano y también a la comarca del Noroeste. Sin duda es algo positivo, algo que ha conseguido, por lo que ha trabajado el Partido Popular, pero no es el objetivo, no es el fin, o sea, ya no hemos llegado al objetivo. El objetivo es que haya alta velocidad en la región de Murcia. Y cada vez que está el Partido Socialista, cada día que pasa con el Partido Socialista en el Gobierno de España, es un día más que tarda en llegar la alta velocidad. Nos quieren conformar con un híbrido que está averiado la mitad de los días. Ahora tenemos que ir en autobús porque no hay ni siquiera híbrido, que la región de Murcia sigue siendo una de las pocas comunidades que hay sin alta velocidad. A mí esto, sinceramente, me avergüenza y no me conformo. No me conformo con que pase un día más sin que llegue la alta velocidad a la región de Murcia, cuando hubiera sido posible que ya la tuviéramos. Pues creo que es muy evidente por estas declaraciones. En primer lugar, quería comentar en relación a lo que decía José María, que obviamente la incorporación tardía de tecnologías, en este caso del transporte, tiene un efecto menguante. No es igual ser los primeros que incorporan una tecnología, por ejemplo Sevilla, que fue la primera en recibir el AVE, o Barcelona, Málaga, etcétera, Alicante, que incorporarse tarde. Es como llevar tecnología Wi-Fi, no sé, a Bangladesh. O sea, no tiene efecto económico, entonces el efecto económico se va reduciendo. Eso es importante saberlo. Cuando llegas 30 años tarde a algo, los demás se han comido el mercado. Cuesta mucho redireccionar los flujos económicos de pasajeros. Imagínate, por ejemplo, lo que es turismo empresarial, lo que son convenciones, están ya fincadas en unos lugares que, porque tenían el AVE, puedo mirar hacia Alicante, han desarrollado infraestructuras para ya acoger de manera magnífica ese tipo de turismo, en este caso, por ejemplo, de convenciones. Pero en estas declaraciones vemos algo muy claro, muy patente, y es
un cambio de paradigma, que ha hecho el Partido Socialista desde que llegó al poder. El Partido Popular apostó de manera obsesiva, como ha quedado de manifiesto ahora por boca del presidente de la Comunidad Autónoma, por la llegada del AVE. La llegada del AVE representaba el triunfo político del Partido Popular, que iba a cortar la cinta. Pero obviamente al producirse un cambio de gobierno en junio de 2018, la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez al poder, que nos encontramos con un tándem murciano interesante que ha propiciado un cambio de relato. Ese tándem es Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, en conexión con el delegado del Gobierno y candidato ahora a la presidencia del Gobierno regional, Diego Conesa, alameño como yo, y por eso lo conozco. ¿Y estos señores qué han hecho? Han dicho, vamos a apartar la historia del AVE, vamos a buscar tres cosas. Uno, la gente normal utiliza cercanías, que están hechas unos zorros, con permiso. Vamos a mejorar las cercanías. Segundo, el AVE, como acaba de señalarse aquí, va a conectarnos a Madrid en 3 horas. Pues con un tren híbrido, Alvia, de este modelo, que puede ir a velocidades casi de AVE hasta Albacete por la vía eléctrica, luego se amolda a la vía convencional que tenemos de Albacete a Murcia, ahí puede ir a una velocidad de 180 km por hora, total, de 3 horas a 3 horas 20, realmente la diferencia no es muy importante, vamos a meter Alvias. Y tercero, como tenemos a esa barriada de Murcia Sur, Santiago el Mayor, en armas, con la plataforma prosoterramiento, clamando que no se divida mediante paneles de metacrilato la ciudad de esa barriada, sino que el tren tiene que llegar soterrado y no por superficie después soterrado, vamos a darle el gusto, vamos a desarmarlos argumentalmente y que además nos voten, evidentemente. Y este es el nuevo paradigma utilizado por el Partido Socialista. ¿Va a tener éxito en las elecciones? Pues yo apunto a que al menos sí que estas soluciones que ya estamos viendo van a repercutir favorablemente en la intención de voto a ellos. Ferroviario a nivel general, José María. ¿Perdón? Estamos hablando ferroviario a nivel general, sí. Tanto Puertas Amarillas como es el AVE. ¿Qué debe aportarnos a la región? Turismo, también organización de eventos. Sí. Porque no hablamos de carreteras, perdón, de transporte, que hablaremos después, de mercancías. Bueno, yo creo que nos va a conectar de una manera más rápida, más accesible y con capacidad de llegar a más gente. Eso supone una indudable ventaja económica respecto a lo que tenemos ahora. Evidentemente no vamos a tener que ir a Alicante o a otros lugares para ir a Madrid. Van a poder venir, van a poder organizarse y van a eventos y de todo tipo de contactos, de reuniones, etcétera. Yo trabajo en la empresa privada y es muy habitual que tengamos que desplazarnos a Alicante a tener una reunión porque la gente viene de Madrid y viene en AVE. Bueno, pues las personas que vengan aquí supone primero conocer la región, conocer la potencialidad de la región, no desplazarse a otras zonas y, como muy bien han comentado mis compañeros, al final donde está la reunión pues probablemente surjan oportunidades. Eso lo hemos perdido y eso tenemos que recuperarlo y tenemos que, pues, por supuesto habrá turismo y habrá muchísimos, digamos, servicios indirectos que vendrán potenciados por esa infraestructura. Efectivamente, lo que estáis comentando es muy interesante, pero sí que hay que tener en cuenta que por problemas políticos efectivamente se está poniendo una vía complementaria a otra, o sea, una vía, perdón, que sustituye a otra, sí. Pero realmente lo que tendría que haber, que es el gran problema aquí, es un gran concierto político para que todas las infraestructuras se llevaran a cabo, porque estamos hablando del AVE a Madrid, pero es que el AVE que viene por Alicante es el corredor mediterráneo, ese sube también a Barcelona, sube a Valencia, o sea, quiero decirte que el AVE es necesario, como estaban comentando ahora mismo, económicamente, ya no solamente para ir, sino para venir aquí. O sea, que tampoco le tenemos que quitar el valor a que el AVE, lógicamente, tendría que llegar aquí cuanto antes. Lo hemos estado comentando antes, llevamos 15 años de retraso con respecto a Valencia. O sea, que son complementarios. El Alvia, que es una solución que lo han dado el delegado de gobierno y con Pedro Saura, y efectivamente es una solución, y el AVE es otra solución distinta y complementaria, y hay que tenerla así. El problema es que no haya un consenso global de todos los partidos políticos en esta región para un tema tan clave como es la infraestructura, cuando se sabe perfectamente que tenemos un stock de infraestructuras por kilómetro muy inferior
si contamos los habitantes de esta región, muy inferior. Por habitante estamos hablando de que son 3.125, creo, euros de media por habitante en la región de Murcia y 5.520 euros de media nacional. O sea, lo que hay es un déficit de infraestructuras claro que debería de presionar a todos los partidos políticos a que efectivamente hacer un plan estratégico y pelearlo todo en Madrid. Porque uno de los problemas que tenemos fundamentales, ya no solamente, no hay que echarle la culpa a todos a los políticos, es que realmente no tenemos un peso específico dentro de España como para presionar en muchas ocasiones. O sea, y luego la propia ciudadanía, a veces nosotros mismos nos ponemos piedras en las ruedas, entonces, o palitos en las ruedas. O sea que no es toda la culpa de los políticos. Yo creo que a nivel político lo que sí que tendría que haber es un consenso, dada este déficit de infraestructuras. Debería de haber un acuerdo claro y explícito entre todos los partidos, o por lo menos la mayoría de ellos, y luego la ciudadanía también empujar en esa dirección para exigir algunas y demandar algunas infraestructuras que realmente son claves para esta región. Sobre el AVE, Alfonso, porque bueno, ha habido un choque también de trenes, como llama la expresión, sobre el tema del AVE, la fórmula, ahora soterrado, y ahora las declaraciones que había, precisamente ayer, antes de ayer, que se abría la pasarela para cruzar, eran unos diciendo, bueno, ya este es el principio del fin, y esta es la mejor solución, porque va a durar 8 meses y no 20 como iba a durar antes, y además para que llegue soterrado. Y otros diciendo, la pasarela sigue ahí, las pantallas siguen ahí, es decir, lo que no aceptaban antes y había protestas es una realidad ahora. Es decir, también hay un enfrentamiento ahí político, pero en cuanto a la solución y en cuanto a lo que ¿crees que desde CRON se considera que es bueno para la región de Murcia? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va a quedar esta situación? Hombre, ¿qué análisis hacéis? Nosotros ya hicimos un análisis el año pasado. Nosotros lo que sí que evitamos son las polémicas. Nosotros no entramos en polémicas. Si hay algo que caracteriza al empresariado es su pragmatismo. Nosotros, oye, si esto es lo que quiere la sociedad y la región de Murcia, pues nosotros estamos de acuerdo. Nosotros ya dijimos en su momento que efectivamente lo que teníamos que haber traído es el AVE lo antes posible, porque es una infraestructura que lleva ya muchos años y que debía estar aquí. Efectivamente había hay unos incordios a una parte de la sociedad, como en cualquier infraestructura. Si hacen una carretera por enfrente de mi casa, pues tengo ahí los camiones, los martillos, todo el mundo, pues lógicamente trabajando, y es un incordio. Al final es cierto que nosotros lo que veíamos es que no había una diferencia sustancial de molestia a esos vecinos con respecto a habérsela traído provisionalmente a esperar que venga soterrado, que ya están dando fechas de 2022, y cuando pasen las elecciones seguramente ya entonces nos enteraremos si viene en 2023 o cuándo va a llegar el AVE aquí. La realidad al final es que que se ha politizado ese problema, y por eso nosotros al final intentamos ya salir de esa discusión, pero que, lógicamente nosotros pusimos nuestra idea de que lo mejor para la región era que viniera en superficie y que luego lógicamente empezó el soterramiento en aquel momento, pero también es verdad que los vecinos pues había un problema de credibilidad, que en eso ya nosotros no nos metemos, pero lo mejor sin lugar a duda para nosotros es que hubiera venido en superficie mientras se está haciendo el soterramiento. Los vecinos, por cierto, Pedro, que conocen las infraestructuras y la administración, han puesto en marcha un contador para asegurarse de que ya a los 8 meses las obras deben terminar, y luego, eso sí, otros 15 para que llegue. Esos plazos... Bueno, van a ser difíciles de cumplir, y por eso los vecinos ya lo saben, y previamente por eso han puesto ya el famoso contador. O sea, no es para que llegue el momento de la alegría, sino de una medida de presión, ¿no? No obstante, yo creo que no va a sobrepasar. Yo soy optimista en ese sentido. Ahí me consta, conozco además al director de obra de Aldesa, quien está ejecutando las obras. Están a
a 3 turnos, prácticamente trabajando a 24 horas. Lo que pasa es que qué duda cabe que un soterramiento y de 8 metros de profundidad es altamente complicado. Es también un condicionante los metros que son e intentar pues, bueno, compatibilizar también algo de régimen de trenes, con lo cual los 8 meses va a ser sin duda difícil de cumplir. Pero yo creo, y hay que ser en ese aspecto positivo, que hay una buena voluntad por todas las partes. Sí, en cualquier caso nos estamos situando dentro de 2 años como mínimo y estamos hablando ya del año 2021 para que llegue el AVE. Hablábamos de retraso, pues realmente yo creo que pone de manifiesto esto otra vez más, pues un poco al final hay una lucha política y el partido en el poder o el partido de que se trate intenta ponerse la medalla de que incluso torpedear en un caso o en otro, al final lo que paga es la ciudadanía, el empleo y la riqueza. Eso es lo que hay que evitar. Yo entiendo que en este tema, como en otros que supongo que tocaremos a lo largo del programa, pues al final se va más a una cuestión política que a una cuestión económica y de interés de los ciudadanos. Pues bueno, y ahí queda, José María, perdón, el tramo hacia Cartagena. Ya que claro, por supuesto. El AVE es Cartagena. Estamos torpedeando el resto de la región, porque la entrada es aquí, pero estamos torpedeando Cartagena, Lorca, etcétera. Con lo cual, pues es un problema añadido. Hay que recordar que en el año 2017 hubo batallas campales. Fuimos apertura en telediarios, en periódicos nacionales, incluso por las batallas campales en las vías. En aquel momento, pues el delegado del gobierno, Francisco Bernabé, todos sabemos, pues se había apostado porque el tren llegase, es una apuesta del PP, llegase el tren por superficie de partida, pero que luego, obviamente, se iba a soterrar. Lo que pasa es que estos líderes, el señor Contreras de la plataforma pro soterramiento, pues se empecinaron en que eso no podía suceder. Se produce el cambio de gobierno y lo que hace el PSOE, junto a, como he señalado antes, que es privilegiar la cercanía, es privilegiar y poner en marcha trenes híbridos, es postergar claramente la llegada del AVE a tiempo como mínimo 2021 y puede ser después. Es decir, hasta que no llegue soterrado no llega de ninguna forma. ¿Es una buena solución o es una mala solución? Es buena solución para la plataforma pro soterramiento que ha ganado esa batalla por la que luchó a pedradas, literalmente, contra la policía en esas noches tremendas de conflicto, con policías heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente se cumplirán los plazos. Es toda una incógnita. Se ha dado un plazo de 8 meses, pero luego tiene que retrasarse todavía más. Murcia estará sin AVE, yo creo, hasta 2023 como poco. Estamos hablando de tema ferroviario, vamos a terminar con él, porque el tema del corredor mediterráneo, hemos hablado de personas, de ciudadanos, sí, claro, para desplazarse, pero las mercancías, hombre, tenemos la región de Murcia, yo no sé si ahí es un poco entre un arma de doble filo, porque por carretera somos el número 1 en toda España, y si el sector se puede ver amenazado, si se pone en marcha el corredor mediterráneo, pero en cualquier caso, me decía algún productor, que no, porque lo que se va a conseguir es seguramente llegar más lejos y llegar antes y ser más competitivo en lugares en donde ahora no se es, ¿no? Claro, efectivamente, si hemos hablado de personas, como has comentado, Antonio, en el caso de mercancías, la infraestructura ferroviaria es fundamental. Y más, como ya hemos comentado, una región exportadora como somos nosotros. Es fundamental, va a abaratar los precios del transporte, nos va a permitir llegar más lejos y en menos tiempo, va a haber un impacto inferior en la contaminación atmosférica, muy importante de cara al futuro, y eso al final pues va a redundar en unos precios más competitivos y una posible expansión de nuestros productos. Por lo tanto, fundamental. Estamos otra vez en lo mismo. ¿Dónde se va a parar? ¿Va a llegar aquí? ¿No va a llegar? Bueno, pues probablemente la incapacidad de nuestros políticos y quizá de nosotros mismos como sociedad, efectivamente, pues va a impedir que llegue en un plazo razonable. Probablemente se pare en Valencia o incluso en Alicante y aquí esperaremos. Seguramente, ojalá no sea así, pero... Es que seguramente, no sé hasta qué punto, a nivel de la ciudadanía puede haber conciencia de que esto del corredor mediterráneo es algo que merezca la pena para la comunidad. Bueno, yo creo que evidentemente no es lo mismo, quizá para el ciudadano medio, quizá el impacto, digamos, el conocimiento que pueda tener de esta materia, o bueno, pues digamos su impacto, como digo, en su día a día, pues no es tanto y a lo mejor no lo valore tanto, pero evidentemente para el empresariado y para el tejido económico de la región es fundamental. No, sin lugar a dudas, a mí me venía a la cabeza
la anécdota de la rana, de que decía un tío mío, decía, tú pones en un cazo a calentar una rana y poco a poco, a fuego lento, cuando pasa una hora, tú tienes ancas de rana. Si lo tienes hirviendo, echas la rana salta. Claro, nosotros nos estamos cociendo poquito a poquito. El efecto, como está bien diciendo José María, el efecto no se nota en el día a día, pero el hacer o el enfrentar todas esas infraestructuras, estamos hablando de transformar la región. Ahora hablaremos, como has comentado antes, de una infraestructura transformadora totalmente de la región. Y eso es lo que hace al final, es que unas regiones vivan mejor que otras, o que, si no de hablar de vivir, tengan una renta per cápita mayor que otras. Y eso es lo que cambia. Entonces, lo único que pasa, nosotros estamos acostumbrados a vivir en la región de Murcia con una renta per cápita y bueno, y estás acostumbrado y sigues en esa marcha y seguimos estando pues detrás de otras regiones del norte y bueno, puede ser así. Ahora, si nosotros en vez de tener ese déficit de infraestructura tuviéramos primero las mismas condiciones y luego si encima acometiéramos infraestructuras en las cuales sí que podemos realizar nosotros de manera propia, pues lógicamente estaríamos pues eso, llegando a las rentas per cápita del norte de España o incluso de la media europea. Pedro. Bueno, yo soy muy pesimista en cuanto al corredor mediterráneo y lleva un debate sobre si el corredor debería ir por el centro, por Madrid, sí, o el ramal por aquí. Pero yo creo, y lo ha dicho José María, que como mucho se va a quedar en Valencia, yo creo que ni siquiera va a bajar a Alicante, con lo cual yo creo que ninguno de nosotros, por desgracia, vamos a ver eso y habrá que apostar de una forma u otra con esa inversión público-privada en algo importantísimo como es el Gorguel, como estábamos comentando con José María antes, a nivel portuario, que es lo que nos puede dar pues una dimensión realmente espectacular para esta región. Te cojo la palabra, Pedro. El tema del Gorguel queda aparcado por cuestiones medioambientales. Si se hace en un sitio puede tener buen calado, para el tema de los barcos de mayor calado, pero hay problemas medioambientales. Si se hace en otro igual no tiene la misma eficacia. ¿Por qué sería bueno que hubiera un puerto, y ya es importante el de Cartagena, todavía mayor? ¿Por qué sería bueno y dónde está el problema? Bueno, el problema son los contenedores y lo ha dicho claramente Antonio, el tema es el calado. El puerto de Cartagena actual pues tiene un inconveniente, que tiene unos calados pues bueno, pues reducidos, no puede llegar a esos calados que nos daría el Gorguel. Respecto al tema ambiental hay ya unos estudios y si bien es verdad que la Red Natura, la Unión Europea, pues puso en un principio las cosas muy difíciles, ahora mismo a mí me consta que hay unos estudios ya preparados y hechos y por inversión incluso privada que son realmente muy interesantes y que podrían, digamos, sortear esos inconvenientes europeos de la Red Natura. ¿Con quién podríamos competir que ahora no podemos competir? ¿Con qué otros puertos, con qué otros lugares? Bueno, pues prácticamente con todos los puertos del mundo, hasta incluso yo me atrevería a decir que hasta el puerto de Ámsterdam o el de Hamburgo o los mejores puertos que pueda haber a nivel, y por supuesto, pues todos los españoles, Valencia y Barcelona, pues ahora mismo sobrepasan en cuantía pues a Cartagena, desde luego. En el puerto de Barcelona ha habido pues una inversión china en estos últimos años pues impresionante, que además ha sido con dinero chino, que es lo que dice la administración, es que el puerto del Gorguel se va, hay unos estudios hechos sobre 1.100, 1.200 millones de presupuesto, pero es que ese presupuesto sí que podría, estamos convencidos que podría salir de iniciativa privada en un importante tanto por ciento. Es que realmente... ¿Para traer qué? Vamos a ver, fuera qué. La realidad del puerto del Gorguel, que de Croen lo hemos defendido desde hace ya mucho tiempo, es que estamos hablando que es una infraestructura transformadora por sí mismo. De hecho, mucho de este déficit de infraestructuras nuestros políticos podrían demandarlo a Madrid de una manera más sencilla si nosotros tuviéramos el puerto del Gorguel. Estamos hablando de que el puerto del Gorguel, de una cantidad, de un movimiento de unos 3 millones o 3 millones y medio, podría llegar, estamos hablando de 2 millones de teus, a 3 y medio de teus. Pero el problema es un problema político, no es un problema medioambiental. Realmente nosotros estamos dentro de la Red Natura, pero como acaban de comentar, efectivamente el puerto de Rotterdam mismo se ha hecho una inversión allí y aquello está dentro de la Red Natura. Y se ha cometido y empezaron los estudios al mismo tiempo que el Gorguel. La única diferencia es que aquí se afecta a 200 hectáreas.
y allí son 2.000. O sea que, y allí ya está hecho el puerto, o sea que es un problema realmente político. De hecho, desde CROEM pues, hemos apostado también por pedir al gobierno regional que lo elevara por lo menos a Madrid y que lo pidieran, y pidieran que lo declararan de interés estratégico nacional, que luego eso es lo que subiría a Bruselas y que sea Bruselas la que nos pida los informes medioambientales que se necesiten, los que sean, y si, oye, si no se puede hacer, pues lógicamente no lo hacemos. Pero que nos lo diga, no suspendamos nosotros antes de examinarnos. ¿Pero a quién hay que convencer entonces? Pues ahora mismo ya por lo menos hemos convencido al gobierno regional. Este año pasado ya elevaron, por primera vez en 12 o 13 años que lleva este proyecto en marcha, ya elevaron la carta de declaración de interés estratégico nacional, y ahora es el gobierno nacional el que lo tiene que elevar a Bruselas. Pero para que nos hagamos una idea clara de este proyecto por la importancia que tiene, estamos hablando de que el 75% del tráfico marítimo mundial pasa por delante de nuestras costas. O sea, no es una infraestructura que digamos, es que vamos a hacer una macroinfraestructura, no va a haber mercado. No, no, el 75% del tráfico marítimo mundial. Y estamos hablando de que Valencia acaba de pedir una ampliación de 5 o 6 millones de TEUs, con lo cual nos vamos a encontrar con un puerto de Valencia con 10, 12 millones de TEUs. Nosotros solamente estamos pidiendo un puerto de 3 millones o 3 millones y medio de TEUs. O sea, no estamos hablando de un puerto de los más grandes de Europa. Y realmente nosotros no queremos competir con Valencia. Si lo que tenemos que competir es el área del Mediterráneo español con el norte de África y el norte de Europa. Ese es el verdadero enfoque que nosotros tenemos que ver, pero el problema de los reinos de taifas también en España, pues pasa lo que pasa. Yo no puedo hacer otra cosa que suscribir las palabras de mis contertulios. Evidentemente es una infraestructura fundamental para la región. Va a crear unas necesidades añadidas a las cuales hay que darle, digamos, satisfacer esas demandas de infraestructuras adicionales. Nos va a dar una posibilidad de exportación y de importación fundamental y va a transformar, como dice Alfonso, el tejido regional, productivo regional. Por lo tanto, eso sí, nosotros todos somos conscientes y todos estamos a favor de que la economía sea respetuosa del medio ambiente. Nadie puede pretender ahora otra cosa. Yo creo que el empresario es el primero y nosotros desde nuestro colectivo exactamente igual. Yo creo que toda la sociedad ya demanda que la actividad productiva sea respetuosa con el medio ambiente. Si no, hay que poner coto a esa actividad productiva. Por lo tanto, respetando el medio ambiente, hay que hacer las infraestructuras que sean necesarias. Tenemos que competir, estamos en un mundo competitivo. El norte de África se está preparando para este tipo de infraestructuras, se están haciendo verdaderas puertos impresionantes. Y no nos podemos quedar atrás y como ha dicho también Alfonso, mientras que no nos demos cuenta, pues quizá vivamos felices. Cuando salimos a otras zonas de Europa o de España nos damos cuenta de en qué situación estamos. Cuando vamos a Cataluña y vemos las cercanías, los trenes, las infraestructuras que hay, pues nos quedamos, decimos, bueno, si nosotros no hay un tren a la costa que está a 30 kilómetros o 40 kilómetros y allí está todo intercomunicado. En fin, estamos dejando otra vez pasar una oportunidad. Estamos hablando de movilidad y yo en ese tema, Pablo Blesa es un experto, no solamente de mercancías, sino de movilidad de personas. Y hablando de las oportunidades, yo esta mañana, ayer, lo oí hablar a Pablo Blesa sobre cuando, hablando ya de una persona, cuando se forma incluso, completa su formación en otros países, cuando viaja, cuando hace Erasmus, cuando hay intercambio, cuando hay movilidad, las posibilidades de formación, de enriquecimiento, incluso de incorporación en el mercado de trabajo, trabajar, ser competitivos, aquí, incluso fuera, crecen muchísimo. Y eso o lo valoramos o más lo llevamos, ¿no? Pues yo quería introducir un elemento que no hemos hablado aquí en relación a las infraestructuras. Tenemos un aeropuerto recién estrenado. Estamos hablando de incrementar con un puerto en concreto tremendo, el del Gorguel, la capacidad de conectividad de nuestra región con el resto del mundo.
Pero también tenemos un factor de incertidumbre del que no hemos hablado, que obviamente es el Brexit, porque el Brexit determinará que el aeropuerto, en buena parte recién estrenado, tenga un flujo de pasajeros creciente, ya que el 80% de los turistas usuarios de aeropuerto son británicos. Y por otra parte, también quiero traer a colación, respecto al Brexit, que en el caso de un Brexit duro, puesto que Murcia exporta casi el 40% de todas las verduras y productos hortofrutícolas al Reino Unido, prácticamente Murcia por sí sola pagaría el 50% de la factura de cualquier tipo de aduana y cualquier tipo de impedimento al libre movimiento de mercancía. Eso es un factor importante. A partir de ahí, respecto a las personas, pues hay una encuesta precisamente muy interesante de ayer o anteayer respecto a que los jóvenes murcianos, 8 de cada 10, aceptarían trabajar en el extranjero. Hoy en día hay el doble de murcianos viviendo fuera de Murcia que había en el año 2009. Hablamos de 40.000 murcianos viviendo fuera de la región de Murcia. Hay 300.000 españoles viviendo en Reino Unido. Y obviamente en los años de crisis, los jóvenes españoles extraordinariamente bien formados, con pocas opciones de unos empleos, primero, con unos buenos contratos y segundo, con unos salarios decentes en España. Los han forzado a salir desde América Latina, Reino Unido, Estados Unidos y otros destinos, entre ellos, obviamente, un flujo de murcianos extraordinario. Pues es, por tanto, muy importante que tengamos conectividad, porque también nuestra región tiene capacidades, en este caso universitarias, magníficas para acoger alumnos. Nuestra universidad es en sí mismo una potencia turística, lo reitero. La UCAM está acogiendo ahora mismo aquí, en este campus de los Jerónimos, a 1.600 estudiantes de 61 países que hablan 81 lenguas y con ellos que están un año aquí, un año. No es que están una semana y no es que vienen en un crucero y pisan Cartagena durante 24 horas. Es que están un año consumiendo, viviendo, yendo a cines, yendo a restaurantes y con ellos sus familias, que vienen al menos 3 veces, tenemos estudiado, a visitarlos, pernoctan en Murcia, visitan la región, visitan la costa, etc. O sea, la UCAM es por sí misma una potencia turística y cualquier elemento que mejore la conexión nos va a ayudar a nosotros y obviamente a todo el tejido productivo de la región irremediablemente. Vamos a hablar de agua, porque la verdad es que esta semana también se han producido noticias importantes, preocupantes, luego se han ido matizando, ¿no? Ha habido 2 decretos, 2 decisiones del Tribunal Supremo. Por una parte, una sobre que bueno, hay algún defecto a subsanar sobre los caudales ecológicos en la zona del Tajo y esto hasta qué punto nos afecta o no, si pone en duda el trasvase. Hubo algunos titulares muy preocupantes, luego ha sido matizando, que tal vez no lo debe hacer tanto. Y luego también sobre el tasazo, el precio que pagan los agricultores por el agua. Hay una deducción, qué precio, cómo se queda, hay preocupación al respecto y le hemos pedido, aparte de que ahora le pediré opinión a los invitados, le hemos pedido opinión a Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, y nos ha dicho al respecto lo siguiente. Y la ley exige que se establezcan unos caudales ecológicos en todos los tramos del río Tajo. Pero hay algo que la artillería mediática del Gobierno de Castilla-La Mancha ha olvidado mencionar, y es que la apuesta fundamental de los demandantes era acabar con toda la legislación del trasvase, cosa que ha denegado el Tribunal Supremo, dando fortaleza a toda esa legislación. Yo creo que el trasvase Tajo Segura, en lo que a su confección o concepción jurídica se refiere, sale bastante reforzado de esta sentencia. No existen informes técnicos todavía concluyentes para establecer esos caudales ecológicos que pueden estar situados en la misma línea que los caudales circulantes, no lo olvidemos. No olvidemos que con los caudales que actualmente se sueltan de entre Peña y Buendía, en Toledo están llegando 24 metros cúbicos por segundo, que son 10 metros cúbicos por segundo más de lo que los propios pueblos, de los propios demandantes reclamaban, ¿no?, en su demanda. Siguiente paso, nosotros vamos a confeccionar, ya llevábamos unos meses trabajando este tema con técnicos, ¿no?, elaborar todos los estudios posibles en relación al establecimiento de caudales ecológicos en el Tajo, ¿no?, e intentar estar encima y, si puede ser, adelantando a cualquier decisión que se produzca por parte del Gobierno. Evidentemente usarán esta sentencia torticeramente y equivocadamente para intentar justificar sus pretensiones.
El gobierno valenciano está decididamente a favor del trasvase, que el gobierno regional murciano también. Estamos esperando a ver cómo se sitúa el gobierno andaluz. Yo creo que son tres aliados políticos muy importantes que tiene el trasvase. Pedro, estábamos hablando antes de las infraestructuras que todavía no tenemos, a ver cómo podemos cogerlas, y ahora estamos hablando de que la que tenemos no perderla. ¿Crees tú que se cumplen 40 años ahora del trasvase Tajo Segura? ¿Hay motivo para la preocupación real, tú crees? Pues hay motivo, una gran infraestructura que ha supuesto mucho para esta región, infraestructura que no olvidemos que ya en el 1932 ya Indalecio Prieto empezó a estudiar y que ha sido, pues como comento, por esta región importantísima en estos años. Y realmente yo, pues a mi buen amigo Lucas, espero que no se equivoque, yo le veo bastante optimista. Estuve hablando después del famoso tasazo con él, pero realmente yo sí me siento realmente preocupado. Bien es verdad que hay un grave error en el plan hidrológico, en el plan del Tajo. Hay que considerar, como bien ha dicho Lucas, que ya la Unión Europea en el año 2000 planteó que tenía que haber en todos los ríos de la Comunidad Económica Europea unos caudales ecológicos, y en la Ley de Aguas de la 10/2001 de 5 de julio del 2010, en el artículo 46 deja muy claro el contenido que tiene que tener un plan hidrológico de cuenca en relación a unos caudales ecológicos que tienen que aparecer en él. Entonces, lo que parece realmente increíble, un fallo, estimo que no debió ser a propósito, que en el plan hidrológico del Tajo, hecho en el 2016, no incluyera esos caudales ecológicos. Hablaba de unos caudales mínimos en torno, en concreto en Aranjuez, a los 5 metros segundo, en Toledo a los 10 metros segundo y en Talavera a 10 metros segundo, las tres poblaciones más importantes de la mancomunidad del Tajo, pero no mencionaba esos caudales ecológicos. Lógicamente, el Tribunal Supremo, un juez, pues ha dictaminado que evidentemente no tenía el plan hidrológico de cuenca, pues esos caudales ecológicos que, como refiere ese artículo 46, tenía que tenerlo. ¿Dónde se encuentra, bajo mi punto de vista, el problema que evidentemente la Comunidad de Castilla-La Mancha va a luchar, y debido a la insolidaridad, y hay que decirlo así de claro y con mayúsculas, que tenemos en este país, nos puede hacer muchísimo daño? ¿Cómo se calculan esos caudales ecológicos? Pues no hay un cálculo claro de esos caudales ecológicos. Y es que quieren doblarlo. Esos caudales ecológicos, en principio, estimativamente, se habla que estarían entre el 10 y el 30% del caudal de paso mínimo anual, aproximadamente. Pero claro, un caudal ecológico, ¿qué es un caudal ecológico? Pues aquel que estabiliza que el componente tanto de flora como de fauna, el aspecto pues sicilícola, el aspecto contaminante, pues evidentemente quede calmado. Pero no hay una formulita 2 más 3 igual a 5 para esos cálculos ecológicos. Claro, ha hecho un cálculo una universidad de Castilla-La Mancha, realmente universidades importantes de cara a calcular unos modelos que hay a nivel de Europa, tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como nosotros mismos, la UCAN, lo digo aquí, podemos y tenemos infraestructura y tenemos equipo de investigación para calcular caudales ecológicos. Ha calculado unos caudales ecológicos que hablan de 11 metros cúbicos segundo al paso por Aranjuez, de 14 metros cúbicos segundo al paso por Toledo y de 16 metros segundo al paso por Aranjuez. ¿Qué supone, por Talavera? ¿Qué supone eso? Que incrementan, sobre los mínimos que aparecen ahora mismo en el reglamento, incrementan en 15 metros cúbicos segundo. Cada metro cúbico segundo equivale a unos 30 de paso, equivale a unos 30 hectómetros cúbicos, lo cual eso quiere decir que multiplicando esos 15 metros cúbicos segundo, según Castilla-La Mancha, y entrarían dentro de esa horquilla del 10 al 30% de ese caudal medio anual, multiplicado por esos 30 hectómetros cúbicos, nos supondrían pues 400 hectómetros cúbicos. Si la dotación, en el mejor de los casos, del Segura es de 600 hectómetros cúbicos año, pues difícilmente lo tendremos. Más cuando además se quiere rebajar los 600 hectómetros cúbicos actuales que deben de tener entre Peñas y Buendía a 400 hectómetros cúbicos para no dar agua al Segura. Con lo cual ha hecho la cuenta. Ha puesto de manifiesto dos cosas: que es un hombre de ciencias, sí, que es un genio y que ha calculado aquí 18.000 millones de hectómetros. Yo voy a decir dos cosas, las cuentas, pero yo voy a decir algo de manera más meridiana, más sencilla. Yo estoy más con Lucas que con Pedro.
Y aquí lo importante es la tasa de optimismo. Yo lo que creo es que respecto a lo que es la sentencia de esta Sala Quinta del Contencioso Administrativo del Supremo, respecto al recurso de una serie de asociaciones vecinales y de asociaciones ecologistas del entorno de la cuenca del Tajo, en Castilla, la parte alta del Tajo, y que ha dirimido un juez del Supremo el día, creo que fue el 13 de marzo, en realidad esa sentencia per se no significa un cambio sustancial, significa un cambio de nomenclatura, del concepto de trasvase mínimo al concepto de volumen ecológico o tasa ecológica. Obviamente aquí el truco está, ciertamente como ha apuntado Pedro, en cómo se calcula, porque ¿quién es responsable de calcularlo? No es la Universidad de Castilla ni la Universidad de Harvard, es la Administración General del Estado y también lo es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces, esos son los responsables, instituciones que tienen competencias directas y que se les supone serias y que harán informes importantes. Pero yo estoy de acuerdo con Lucas que hay un aspecto esencial de la sentencia muy conveniente. Es que el recurso lo que quería era eliminar el Tajo por completo, eliminar el trasvase. Acabar con este proyecto. Hay una ley reguladora del 2013, pero bueno, evidentemente esa no puede cargársela y se la carga. Querían hacerlo y obviamente el juez ha dicho que de ninguna forma. Igual que ha dicho que el uso lúdico del agua en la cuenca alta tampoco tiene cabida. Con lo cual, toca calcular cuál es esa tasa y aquí lo importante, es cierto, sería el uso torticero de una sentencia que no se refiere a los volúmenes por parte del Ministerio de Transición Ecológica. No sabemos si seguirá la ínclita señora Rivera o no seguirá, pero el hecho de que siguiese, como tiene en marcha una ley en la que ya hay tiene un carácter filosóficamente yugulador de la transferencia, pues eso sí es una gran amenaza. Le da cierta munición jurídica indirecta, colateral, a las intenciones que ya de por sí tiene el Ministerio. Y ese es el problema. La futura ley, no la sentencia, la futura ley. Hablábamos, de hecho, hace un poco de que la solución debe ser mixta, el tema de las desoladoras es fundamental, porque además el tema del trasvase, pues bueno, la amenaza está ahí y casi mejor no jugársela toda una carta, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, al margen de la situación que han expuesto muy bien mis compañeros, sí, no quiero aportar nada más porque se han dado datos muy concretos y efectivamente que apuntan a esas amenazas que según cómo se vea pueden ser unas amenazas, pero efectivamente también tiene su parte positiva. Lo que está claro es que la solución del agua es una solución mixta, o sea, al margen del Tajo, del trasvase, tiene que ser una solución mixta. Ni pueden ser solo desaladoras, ni puede ser solo trasvase. Es obvio que en un país lo deseable sería que hubiera una interconexión de cuencas y que hubiera una solidaridad y en vez de estar pensando en la munición, en a ver si que yo el agua para mí, el puerto para mí, el otro para mí, sino que estuviéramos interconectados de verdad. Eso es una infraestructura que realmente se tendría que vender como solidaria y no solamente ha sido beneficioso, como bien han dicho antes, para la región de Murcia, ha sido muy beneficioso también para Castilla-La Mancha, porque se ha mandado muchísimo dinero de ese trasvase de Tajo hacia Castilla-La Mancha, o sea, es que no hay que olvidarlo. Pero no es la percepción que hay en la opinión pública a nivel nacional, ¿no? Hay esa percepción. Pues porque al final las cosas hay que saber venderlas también. Y en ese aspecto sí que es cierto que adolecemos algunas veces en esta región, a nivel general, que somos muy individualistas y realmente tendríamos que ver un plan estratégico para poner en valor todos los beneficios que ha traído a ambas comunidades el Tajo Segura. O sea, es que no solamente ha sido, pero lo mismo habría pasado con el Ebro. O sea, en vez de estar pensando me quitan el agua, lo que tendrían que pensar es, en vez de tirar el agua, a lo mejor se la puedo vender a mis vecinos, a ellos les viene muy bien y encima yo recojo recursos y hago otro tipo de infraestructura. Entonces ese es para mí es un problema sin lugar a duda de solidaridad, de concepto y que se tiene que solucionar de una manera mixta, viendo los trasvases, la interconexión de cuencas y sin lugar a duda con la desalación. Yo comparto todo lo que se ha dicho. Yo creo que ahora mismo es un poco triste que el tema del trasvase pues esté en los tribunales. Hay una cosa positiva, además de que no ha habido un debate, perdón, una
cancelación del trasvase, o eso no se ha admitido, hay un concepto jurídico, como dicen los abogados, un concepto de origen, o los juristas, un concepto jurídico indeterminado, que es el caudal ecológico, que habrá que determinar. Y si hay que determinar, habrá que estudiar y, en su caso, recurrir. Es decir, que esto puede determinar el caudal ecológico y que sea admitido, salvo que haya una ley que así lo regule, y que no sea recurrida vía Tribunal Constitucional o lo que corresponda, habrá que determinar cuál es el caudal ecológico. Y eso yo creo que va a llevar tiempo. Por lo tanto, a corto plazo y medio plazo yo entiendo que no va a haber un cambio sustancial. Pero claro, no deja de poner de manifiesto que hay esa insolidaridad, esa, sensibilidad respecto al trasvase, y que pone de manifiesto también que a medio y largo plazo pues habrá que plantear alternativas. Yo creo que lo más lógico sería que hubiese una interconexión de cuencas, aparte de que haya una solución mixta y que se puedan haber otro tipo de aprovechamientos, vía desaladoras o cualquier otro que surja en el futuro, pero yo creo que sería muy interesante que algún político con decisión planteara una interconexión. Yo creo que nuestros compañeros y nuestros amigos de Castilla-La Mancha, yo creo que lo que perciben allí es que los únicos que contribuyen al desarrollo, de alguna manera, de nuestra zona, nuestra región y las regiones limítrofes, pues son ellos. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Ellos, recordemos que votaron a favor del trasvase del Ebro, y votaron a favor porque ellos lo que percibían era que no iban a ser ellos los únicos contribuyentes, al margen de que reciban también a cambio una contraprestación. Pero yo creo que eso es lo que hay que romper, y hay sitios en los cuales sobra agua o podría tener un uso alternativo. Yo creo que tiene que haber una voluntad política para poner de manifiesto algo parecido. Por otro lado, yo creo que aquí sí, en general, hay que decir que los políticos en Murcia están a la altura, quizá con algún matiz, pero en general se dan cuenta de que el trasvase es irrenunciable. Estamos hablando de otras infraestructuras, si no hay trasvase, gran parte de estas otras infraestructuras pues quizá tendrían un problema de viabilidad. Para terminar, ya le pido una opinión a finalizar a los invitados. Pablo, ¿ha cogido algún vuelo desde Corbera? Porque Pablo Blesa no para de viajar. China, Alemania, Rusia. Pues estaba viendo las ofertas que tienen para primavera-verano, me parecen muy interesantes, a destinos como Bélgica, Gran Bretaña, en muchos aeropuertos dentro de Gran Bretaña, hasta 6 destinos. Estaba viendo la República Checa, muy interesante. Estaba viendo Noruega, me gustaría mucho ir a Trondheim, que es una de las ciudades más al norte de Europa. Con lo cual me parece atractivo la oferta que empieza a vehicularse a los murcianos, a los españoles, a los murcianos, para salir fuera. Pero también estaba viendo con preocupación que obviamente trasladar el aeropuerto desde San Javier hasta Corbera pues significa que para los turistas se alargan las distancias, se incrementa el precio y se incrementa el tiempo, y que corremos el riesgo, de hecho se percibe ya en la estadística, de que muchos de esos turistas que son digamos el volumen, la masa crítica importante afincada desde Torrevieja hasta San Javier y la costa murciana, pues viendo esa distancia, esos costes de taxi de 75-76 euros, empiezan a mirar al TET como una solución mejor. Ese es un problema crítico, importante a solventar por parte del nuevo aeropuerto. Los dos titulares que ha dado el aeropuerto últimamente es que está aguantando el tipo, que ha ganado 1.100 viajeros, y también que va a tener vuelos con 22 destinos a 6 países en la temporada que ya está a punto de arrancar, en abril. Brevemente, Pedro, ¿es más o menos lo que era previsible? Lo que está costando más de lo que debiera. Lo que era previsible. Vamos a ver, San Javier de noviembre, diciembre, enero, febrero ha oscilado entre 40 y 50.000 pasajeros. 44.000 tuvo el año pasado, 45.000 ha tenido Corbera. 1.000 pasajeros dicen más. Cuando se va a notar realmente va a ser a partir de marzo. Entre marzo y septiembre San Javier ha oscilado entre los 130.000 y los 150.000. Yo creo que debemos de esperar al verano a tener una cifra. Ahora, yo sigo con mis 13, lo decía muy claramente antes Pablo, y además hay un refrán que quien da primero da 2 veces. Vamos también el aeropuerto, estamos encantados de que tengamos un aeropuerto internacional después de estar esperándolo muchos años, pero año 2007, y perdonadme, soy muy matemático y me gusta dar cifras, pero creo que nos pueden llevar. Año 2007,
El aeropuerto de Alicante, el Artés, tenía 9 millones de pasajeros. El aeropuerto de San Javier, 2 millones de pasajeros. O sea, 4 veces y media. Ha cerrado el 2018 Alicante con 14 millones, San Javier con 273.000. 15 veces más. ¿Qué ha pasado? Los políticos se han... Pero es que hay otra cosa que realmente a mí como murciano me desquicia. O sea, quieren hacernos ver, y soy mi amigo de Mariano Menor y muchos de los técnicos que están actualmente en el aeropuerto, de que superando el 1.000.000 de pasajeros es un éxito el aeropuerto de Corbera. Vamos a ver, si con las limitaciones que teníamos horarias de San Javier llegamos el año pasado a 273.000, nos vamos a conformar con 1.000.000. Yo creo, bajo mis expectativas, que este año vamos a estar rondando, vamos a estar casi prácticamente con la equivalencia de esos 1.200, 1.300, incluso puede a la baja, como muy bien comentaba Pablo, por el tema de los turistas, con lo cual van a intentar vendernos como un éxito, lo cual no es. Y luego, perdón un momentico, Antonio, por el tiempo, pero vuelo a Madrid. El vuelo a Madrid es fundamental el vuelo a Madrid. Bajo mi punto de vista, por 4 cuestiones. La primera, mediática. No puede estar una provincia sin estar conectada con su capital. No se entiende que un Nueva York o un Washington no tengan conexión con cualquier aeropuerto americano o un París en Francia. Lo segundo, yo estoy convencido, aquí tenemos a un cartagenero, que un avión a primera hora llena de cartageneros, de personas de negocio, porque Alicante tiene 3 vuelos antes del mediodía a Madrid y lo llena. Un avión a Madrid se llena. Fines de semana, aviones los fines de semana. ¿Cuántos madrileños hay de La Manga? Yo tengo buenos amigos que vayan de La Manga y dicen, joder, si hubiera un vuelo de viernes a domingo me iría a pasar el fin de semana. Y luego, si tenemos ese apellido de internacional, cualquiera de nosotros quiere ir a México mañana, ¿y dónde se va? Tiene que irse a Alicante, no puede meter la maleta en el aeropuerto y pasar por Madrid, ahí el funcionamiento de Madrid que nos sirva de escala. Pedro, ambicioso, o sea, que no hay que conformarse con esos datos, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, yo espero que vaya a más. Es muy prematuro todavía hablar de cómo está el aeropuerto. Yo creo que las instalaciones están bien, son unas instalaciones modernas. Ya un poco, han pasado algunos años, pero siguen estando bien. Es un aeropuerto cómodo, bien comunicado, bien cerca de las dos ciudades, en una zona... El tema de Alicante, pues evidentemente se perderán clientes potenciales, pero se ganarán otros. Yo creo que el aeropuerto va a ser un éxito a medio plazo y a largo plazo, y esto va a ir atrayendo a nuevos operadores. El problema es que acabamos de empezar, hay muy pocos operadores, pero con el tiempo, pues evidentemente yo creo que va a ir funcionando. Tenemos un pequeño hándicap, y es que, bueno, pues es probable que nos puedan hacer competencia, que se pueda gestionar o derivar algún vuelo o no, o que se pueda competir con Alicante, o que quieran que se lleven vuelos desde aquí o no, y eso quizás nos pueda perjudicar, pero yo estoy convencido de que va a ser una muy buena inversión, una buena infraestructura, y que va a desarrollar el turismo en Hay que ser ambicioso, Alfonso, en este tema. ¿Nos conformamos con 1.200.000? No, hombre, no. Es obvio que si nos conformáramos con eso, habríamos estado perdiendo el tiempo en estar construyendo un aeropuerto. Está claro, este aeropuerto tiene que tener miras mucho más amplias. Como bien ha dicho José María, ahora mismo todavía es prematuro, no se puede hacer una valoración, y habrá que esperar un tiempo para ver cómo va evolucionando, pero este aeropuerto mínimo se tiene que meter en los 3 millones de pasajeros, y yo creo que efectivamente algunos pasajeros se perderán, pero también es cierto que se van a ganar muchos, no hay que perder tampoco de vista que el aeropuerto de San Javier, que a mí personalmente me pillaba muy bien, pero hay que mirar también por toda la región, pero es cierto que era un aeropuerto militar, y a partir de tenía sus limitaciones. A partir de las 10 de la noche no podían llegar vuelos civiles, con lo cual yo creo que, hombre, todavía es prematuro para valorar, tendremos que esperar por lo menos... él ha dicho Pedro, el verano, pero yo diría un poquito más de tiempo, y desde luego lo que sí que no es de recibo es pensar que nos tenemos que conformar con 1 millón de pasajeros, porque entonces sería una infraestructura que no traería realmente riqueza a la región. O sea que eso hay que ser ambicioso, y yo creo que además lo irá consiguiendo poco a poco. En cualquier caso, hemos hablado al principio del programa de Camarilla, hemos hablado del AVE. También Alfonso reclama vuelo con Madrid, a pesar de que por Camarillas y por Alicante se irá a Madrid. El vuelo a Madrid yo creo
y vuelo a Madrid y a Barcelona, como estaba comentando Pedro, pero ambos vuelos, yo creo que ya que vamos a tener que esperar 2 o 3 años a que llegue el AVE y que estamos en una situación como de retraso con respecto a otras comunidades, lo mínimo es que tuviéramos un vuelo para hacer, ya que tenemos el aeropuerto, que nos acerquen un vuelo tanto a Madrid como a Barcelona. Creo que en ello están ahora mismo los políticos, y en eso sí es cierto que lo están luchando tanto a nivel regional como nacional, y espero que se consiga. O sea, eso debe de llegar a la región. Dicen que en un año lo vamos a tener porque quieren hacerlo a un coste reducido, y para ello hace falta pasar unos trámites y que posiblemente en un año podamos tenerlo. Pablo, para terminar, la verdad es que hemos visto a los políticos al principio, bueno, pues el éxito de esta infraestructura, de la otra, adjudicándoselo, pero aquí lo que se le ha puesto, se ha transmitido, yo creo, es deberes y preocupación. Preocupación por varias infraestructuras y deberes para que cierren cosas, se pongan en marcha o las aceleren, ¿no? Lo que se ha transmitido, yo creo, es un mensaje de que hace falta concordia entre partidos a nivel regional para conseguir objetivos regionales y a nivel nacional para conseguir objetivos nacionales, en este caso un plan hidrológico nacional, que voy a decir en honor del señor Paje, que lo cierto es que después de publicada la sentencia fue muy cauto y dijo lo que tiene que ocurrir es que haya una ordenación nacional del recurso hídrico, del agua, que es esencial. Los políticos, desgraciadamente, tenemos una riada de elecciones, nos van a contar, hablábamos antes de las fake news, vamos a escuchar muchas fake news, vamos a vivir una tormenta de marketing político, y lo importante para los ciudadanos son soluciones, y utilizando el término que ha empleado antes Alfonso para hablar de los empresarios, pragmatismo, porque sin soluciones y pragmatismo los ciudadanos somos los que nos quedamos atrás. Pues acabamos. Muchas gracias a Alfonso Hernández, a Pedro de los Santos, a José María Moreno y a Pablo Blesa por estar con nosotros y haber analizado estas cuestiones sobre infraestructuras. Hemos hablado de muchísimos millones. Si sumáramos todas las infraestructuras a las que hemos hecho referencia, saldrían muchísimos millones, pero evidentemente yo apuntaba al principio, con permiso de Pedro, que se dedica a lo que es la construcción de ellas, que lo importante no es solo hacerlas, sino pensar en el fin social, económico y de calidad de vida que supone la puesta en marcha de todas ellas, y para eso hay que hacer falta planes y coordinación y trabajo. Gracias a los 4 por haber estado aquí y también a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.